Hello, everyone. Welcome back to our class. Nice to see you guys here. If you're here with us, send us a message. Let us know where you are from. Let me see. We're going to get set up here on Instagram as well. There we go. There. Now we're live on Instagram. Hello, friends. Happy Friday. Welcome to another class. I think I have a lipstick on my teeth. There we go. Thank you for joining us here for another class to learn slang in English. So if you are here, tell me if you have exciting weekend plans while we wait for everyone else to connect. Mientras que esperemos a las otras personas. Cuéntame aquí en los comentarios si ustedes tienen unos planes chéveres para este fin de semana. Y yo tengo como lipstick on my teeth, a missing earring. Bueno, bienvenidos a todos. Rosa, hello. Palela, hello. Nice to see you. Benicio, yes, it's almost the weekend. Woohoo. Friends on Facebook, welcome to our class all about slang. Slang. Entonces, jerga en inglés. La palabra slang es como jerga en inglés. Unas palabras que, solo usamos en como situaciones muy casuales y dos, son palabras, a veces tiene como otras traducciones y a veces tiene como su propio significado. Fueron inventadas por la cultura, personas, generaciones. Entonces, hoy vamos a aprender 5 palabras de slang. Okay, let me see. Ricardo, hello, nice to see you. B, nice to see you. Greetings from Ecuador. Galo, nice to see you here. Welcome. Daniels, how to become a millionaire. Yo quiero saber esto, cómo puedo convertirme en millonario, pero por el momento solo tengo consejos de inglés y lecciones de inglés. Erica from Chicago, nice to see you. All right, let me see. Beatriz, hello, hello. Welcome everyone to our short class. Recuerden que tenemos esas clases en vivo aquí en las redes sociales. Son clases completamente gratis todos los días de la semana. Entonces, de lunes a viernes estamos aquí a las 11 hora Colombia, a las 9 hora México, a las 10 hora México. Yo estoy como confundida con las horas. Y a la 1 hora argentina, si no estoy mal. Entonces, recuerden que esas clases son súper cortas. Esas clases, bueno, son solo una muestra de lo que podrías ver en la plataforma de Open English. Entonces, si quieres clases más largas con profesores nativos, donde puedes practicar hablar en inglés y tener una conversación, porque yo creo que eso es muy importante para muchos de ustedes, solo tienes que enviar la palabra profe aquí en los comentarios para más información. Entonces, si necesitan más información sobre las promociones que tenemos en este momento, por ejemplo, para mis amigos en Latinoamérica, tenemos una oferta especial para ustedes. Entonces, para más información, envía la palabra profe ahora en los comentarios. Profe ahora en los comentarios. Y bienvenidos a todos. Okay, looks like we've got quite a few people joining us for our class today. Excellent. So, y antes de empezar la clase también, si ustedes necesitan saber tu nivel de inglés y quieren tomar una prueba de inglés gratis, solo tienes que enviar la palabra test, T-E-S-T, test en los comentarios para tomar nuestra prueba gratis. All right. So, lots of people connecting. Hello, hello. Judy, profe, yo quiero. Bueno, para más información, envía la palabra profe en los comentarios. Solo la palabra profe, P-R-O-F-E. So send the word profe here in the comments for more information. And of course, my name is Maritza. Welcome to class. I am connecting here from the very cold state of Michigan. It's May, but it's still cold. So let's go ahead and get started then. So we are going to talk about slang today in today's class. So I want to kind of start this class with a piece of advice. Slang, number one, is always changing. We always have new words that we use in English. It depends on the generation that you are part of. Some slang can be considered quite rude, so be careful. But slang in general can really
more like a native speaker. Entonces, yo tengo unos consejos sobre el uso de jerga en inglés. Número uno es que esa jerga siempre está cambiando. Depende de en qué generación está. Por ejemplo, la jerga que yo uso no es necesariamente lo que entiende o usa mi mamá. Siempre está cambiando según las generaciones, como cosas culturales. eh, y de hecho, yo hasta yo siento como un poco vieja, porque yo aprendí un slang nuevo para esta clase. Entonces, siempre está cambiando. All right, let me see here. Hi, Delia, nice to see you. All right. Oh, let me know here on Instagram. Can you guys hear me? Uh, okay. Oh, it looks like you guys can hear me on Instagram. All right. Let me see here. Let me see here. So, slang, always changing. Y cuidado, cuidado con los contextos de slang, porque algunos suenan como un poco groseros, son palabras un poco groseras, entonces tener cuidado con slang, porque uno es muy casual, muy informal, y dos pueden tener como diferentes contextos que no necesariamente es como lo que quieres expresar con tu jefe o con otras personas. Okay. Let me see here. Um, all right. So, our first word of slang today. This word, I'm going to put it up on the screen. The word is buck. Buck. What does this mean in English? ¿Qué significa esta palabra de slang en inglés? Buck. What does this mean? Send your comments to participate. Vamos a tener como un quiz de slang si ustedes conocen esas palabras de slang. So, número uno, la palabra buck. B-U-C-K. Buck. All right. So, let me know here in the comments. What does this first slang word mean? Buck. Okay. Let me see. Vinicio, what's cooking good looking? Is that slang? I wouldn't say it's slang, but maybe just a common expression that people use. Yes, pulentito, buck, buck. What does this mean? Okay, Lilia Perez, we're going to put it in the comments, but it's B-U-C-K. B-U-C-K, buck. What does this mean in English? This particular slang word. Send your guesses now. Pato escajera, excellent. Yes, very good. So maybe you've heard of it. It's kind of a common slang word. Kind of a common slang word. Okay, so just seeing if anyone else has any guesses. What does buck mean here in English? All right. ¿Qué palabra es currency? All right, Javier, sí, yo creo que tú estás como por un buen camino. Nenita, yes, money. So, buck, B-U-C-K. Uh, yes, buck is also the end of Starbucks. Very good. So, buck in English is a slang word we use to talk about dollars, to talk about dollars. Yes, Delia, very good. We use this word to talk about money, dollars. So instead of saying, do you have a dollar I can borrow? Do you have a dollar I could borrow? You can say, hey, do you have a few bucks or do you have a buck on you? Do you have $2 on you? Do you have $3? Or this water costs $3 down at the store. Yes, so buck, dough, we can also use to talk about money. Y la palabra buck, B-U-C-K, usamos en particular para hablar de dólares, dólares. Entonces, si yo tengo como centavos, no está incluido en esa definición de buck. Solo para como hablar de los dólares. Entonces, algo cuesta $2, podemos decir, this costs $2. $2. De hecho, hay como un vino, eso es como superamericano. Hay un vino en un supermercado acá, una tienda, y cuesta $2. Y tienen el nombre como Chuck. Entonces nosotros decimos $2 Chuck. Eso es como un vino que vale $2. Yo creo que ahora es un poco más costoso, pero hace poco nosotros tomamos como ese vino eh, $2 Chuck, que costaba $2.
Okay, very good. I like to see bucks. Me too. I need some more bucks in my bank account. All right. Yes, exactly, Daisy Diwa. Now I remember. Do you have a couple bucks? Perfect. So that's a super American. I don't think teacher Chris probably uses this, considering he doesn't use dollars, but it's a super American slang word to talk about dollars, bucks. Y disculpas, como siempre, si te has conectado a una clase mía antes, tenemos dos pups roncando, no es mi estómago, aunque ahora es como a la hora de almuerzo, son las perritas atrás mía que nunca se despegan de mí. Okay, let me see. So that was our slang word number one, buck. Okay, very good, Patricia. Excellent. So, our next word here, our second slang word for today is salty. Salty. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué significa salty en inglés? En un contexto de slang, salty. Yes, Lupe is still sleeping. She's always sleeping. Siempre está durmiendo. All right. What does salty mean in English in a slang context? Salty puede ser como un sabor, como salado, pero tenemos otro significado para esta palabra en inglés. Salty, salty. Yes, exactly, Delia. Salty, S-A-L-T-Y. Eso es como salado en inglés, o tiene otro contexto. So we can say salty, comida salada, como salty food, yes, pero hay otro significado en el contexto de slang. ¿Alguien tiene una respuesta? Does anyone have any guesses? Any guesses? Okay. Well, I just saw an interesting comment on Instagram here talking about bucks, that in Argentina you say mangoes to talk about pesos, como 10 mangos. Interesante. Yo estoy aprendiendo algo. Okay, Pato Escajeda, very good. Kind of like mad. Kind of like mad. Okay, desafortunado. All right, comida salada. Sí, eso podemos decir como para describir una comida salada. Decimos salty, pero también usamos esta palabra para describir a una persona, como el temperamento temperamento de una persona. Podemos decir que es una persona celosa o como amargada. So this person is so salty. Stop being so salty. Why are you so salty? Eso es para describir a una persona. Podemos usarlo para describir la comida salada, pero temperamento. Sí, gracias, Mariana. También podemos usarlo para describir el temperamento de una persona. Entonces, como, my sister is so salty that she doesn't have a boyfriend, for example. Mi hermana es como muy celosa, muy amargada porque ella no tiene novio. So, como el carácter, exactly. We can use this to talk about how someone's personality is irritable, they're jealous, they're bitter, como mal humor. So I think the other day I said this to my husband. Yo creo que el otro día yo dije a mi esposo como, "Ah, deja de ser tan salty. No sabía que tú ibas a poner tan salty. I didn't know you were going to get so salty about this." Entonces, podemos usar esa palabra para decir, esa persona es como muy celosa, muy como amargada, como deja de ser tan, como de mal genio. You're so salty. All right, Lenita says, I'm not a salty person. That's good. That's a good thing. We don't want to be salty. No queremos ser como salty en inglés, pero a veces yo puedo ser como un poco salty, no sé. Luis Gutierrez on YouTube. Hello, welcome to class, just in time. Si estás conectando a la clase ahorita, ahora estamos hablando de slang, como jerga en inglés, jerga en inglés. So we're talking about slang words in English, so you can sound like a native speaker. Pero recuerda que esas palabras son súper, súper casuales. Entonces, mi consejo es no decir eso a tus suegros como, suegro, deja de ser tan salty, o decir a
un novio nuevo, como, oh, you're so salty. Eso es como cuando uno tiene una relación muy cercana con otra persona, mucha confianza, es como el momento de usar esta palabra en slang. Okay, so what's our second word? Our third word, moving on, third word for today is flaky. 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 What does flaky mean? Flaky. What does flaky mean? Okay, I'll give you a hint. This is used to also describe a characteristic or a trait, a personality trait, or yeah, the personality of someone. Flaky, exactly, Julia. Flaky, Flaky, Flaki. So, what does flaky mean? Flaky es como para describir a una persona. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios. Any guesses? Any guesses? I think that these new words are, or these slang words are new for you guys. So, I want to see what you guys think. Let me know here in the comments. Flaky, what does this mean? Flaky, any guesses? Anita, do you have any guesses? Or Giuseppe from Valle de Cauca, any guesses on what flaky means? Okay, Luisito, escamosa. All right, let me see here. Flaky, Flaky. So, flaky in English, I always use this word to describe a person that you can't depend on, an unreliable person. Eso es bueno, o sea, con una persona que no puedes depender de esta persona. Que ellos dicen que sí, sí, yo voy a estar a la una, sí, y no aparecen, o aparecen a las 12:30. So, when we say that someone is really flaky, we say that they don't show up, they don't arrive when they say they will, or you can't rely on them. They always have an excuse. They always um, they always have something else to do, or they're not very communicative. Entonces, es como otra palabra para describir cuando una persona no es muy cumplida. Llegan a la hora que quieren, uno no confía mucho en esa persona. Ese es un flaky person. So I have a friend, love her. She's really flaky. She's super flaky. We never know when she's gonna show up, if she's gonna show up. All right. All right. Let me see here. Exactly, Vivian, Jualano, es como poco confiable, exacto, es a flaky person. Okey, es un embarcador, no te cumple, lo que dices, flaky, irresponsable, sí, macarrón es como irresponsable, que es como poco confiable. Okey. Let me see, ya me gustan esas cosas, explicar en español y en inglés, perfecto. I hope you're learning lots. Espero que estés aprendiendo muchas cosas. Miss Mia 1122 has a question. ¿Cómo se dice rápido? Depends on the context. So we can say fast, we can say quick, we can say quickly. Depende del contexto. Tenemos algunas palabras para decir eh, fast. Okay, en Argentina se dice chanta. Fraudulento, Jenny, no, no, es más como una persona que no es muy confiada o es como poco confiable, pero no en un sentido de como fraude, sino como uno no cree que ellos van a llegar, no cree que ellos van a cumplir con los planes, no es como tan grave. Okay, let me see. Okay, flaky is fresh. She is fresh like a lettuce. Alright, that's a bit. Yeah, I'm glad you're learning new words, Gabby, and I'm glad you're here as well. Okay, flaky is just for a very close person. Pato, sí, eso es como otra palabra que deberías usar con confianza con una persona. Y no es como súper malo para decir que una persona es flaky. Yo creo que yo podría decir a mi amiga como, uy, amiga, you're so flaky lately. I don't know if I believe you. Y ella no se va a ofender. Yo digo como, "You're really flaky". Pero obviamente yo no voy a decir a mi jefe o a una persona como, you're really flaky today. Es como para usar con confianza con una persona.
okey, como que no comprometido, sí, se puede decir como también. Ah, es más preferida ser comprometido. Yes, I would say comprometido, no confiable en lo que dice que van a hacer. Okay. I always try to not be flaky. If I do, if I am, I apologize. All right, Daisy. Excellent. All right. So, who's ready? Send me a thumbs up if you want to learn some more slang words there. Envíame un thumbs up si quieres aprender más palabras de slang, porque yo tengo un par de palabras más. Y envíame un thumbs up si has aprendido una palabra nueva hasta ahora de jerga en inglés. All right. Y recuerda, obviamente aquí en esta clase, yo estoy aquí hablando como un loro y usted tiene mucha oportunidad de estar hablando en inglés. Y recuerde que en Domingos tenemos clases en vivo que están disponibles 24/7, 100% online. Entonces, si necesitan más información eh, sobre Open English, envía la palabra profe ahora. Profe ahora. Okay. All right, Macaron says, sí, aprendí un montón. All right. All was completely new for me. All right, so let's learn some new words. Tenemos otras palabras. Bueno, la otra palabra que yo quiero enseñarles de slang es nuts. 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 When you say that something is nuts. Cuando yo digo, wow, that was nuts. Nuts significa como nueces en inglés. Nueces. N-U-E o N-U-T-S, nuts. All right. Eh, pero también tenemos otro contexto de slang. All right. All right. Who can tell me what does it mean when I say, wow, that was so nuts? ¿Qué quiero decir cuando yo digo que eso fue como, wow, really nuts? Cuéntame aquí en los comentarios. N-U-T-S. All right. Ah, cuéntame qué significa esto. Let me see. Benicio, I'm not sure. Have you heard this slang word before? Tell me in the comments. Marielis Pinoso NC25. Nuts, exactly. ¿Qué significa eso en inglés en el contexto de slang? Okay. Mm, let me see here. Gustavo, any ideas? Any ideas? What does nuts mean in English? All right. So maybe this one was difficult. So, yes, exactly, Mariana. Yes, very good. So, this is when we want to say something is crazy. Eso fue como muy loco. Podemos decir como, that was so nuts. That was so nuts. Giuseppe, también podemos decir nuts and bolts para describir como las herramientas, pero en ese contexto de jerga, podemos usar esa palabra para decir como, wow, that was so crazy. I use this expression a lot. I use this expression a lot when something was really crazy. Like, yo creo que yo vi una película hace poco y la película fue como muy rara, como muy extrema, como muy loca. Entonces yo dije a mi mamá, this movie was so nuts. It was so nuts. It was wild. It was so crazy. I don't even know how to describe it. Pero puede ser como algo raro, pero también puede ser algo bueno. Por ejemplo, that party was nuts. That party was nuts last night. Esa fiesta anoche fue súper loca. Em, no solo tiene que ser como algo negativo o como algo raro, sino algo como extravagante, loca, podemos usarlo en ese contexto también. So, if you want to say that something was really crazy, you can say it was so nuts. It was really nuts. También podemos describir a las personas, decir como, no, my aunt, she's really nuts. Mi tía es como loquita. Eh, podemos usar esa palabra de jerga para describir a las personas, pero es más como para describir a situaciones o películas o eventos, para decir que eso fue muy loco o muy loca. All right, guys. So, just a few more. Here's our if you've participated in one of my uh, slang classes before, you might know that I love this word. I love this word. I use this word
a lot. I use this word a lot, and that is cringe. Cringe. All right. What does this mean in English? Cringe. Something can be so cringe, or it can be a verb, or how you feel. It's cringe. What does this mean? Cringe. What he wants a sucio? All right. Cringe. Okay. Cringe. Any other guesses? Do we have any other guesses here? What does cringe mean in English? Yes, Giuseppe. Avergonzar. No sé cuál es el verbo en español, pero sí, yo creo que estás como adivinando qué es esa palabra. Algo que da vergüenza. Yes, pato. No idea. All right, this might be a new word for pato. All right. So cringe, cringe in English we use uh, to to say how we react when you're embarrassed for someone. Cuando tienes pena ajena por alguien o de algo, tú puedes decir que, ooh, cringe, ooh, I don't like, cringe. Okay, cringe, yes, so like pena ajena, you're cringing for someone, es como, sí, tener como vergüenza for something happening, you can say cringe. All right. Melanie, is it correct to say what is the decision, project, or thing you are most proud of? Sí, sí, está correcto. Okay, so cringe. Yes, vergüenza, embarrassment. So you can use this word to say, wow, I was really cringing last night for a waitress who dropped all of the food on the floor. Cringe, or um, I don't know, like my dog uh, peed on my friend's shoe. It was so cringe. Entonces podemos usar esa palabra. Sí, a mí me gusta ese ejemplo también, ese es bueno. Mick says, I cringe when my friend sings karaoke. I think people cringe when I sing karaoke. All right. Yo creo que las personas tienen pena ajena cuando yo canto karaoke. Okay. Uso esa palabra todos los días. I sure do. I don't know if that's a good thing or a bad thing. I'm always cringing or people are always cringing because of me. But cringe es para como describir como una pena ajena, eh, como reacciones. El Lucete argentino dice mucho cringe. Interesting, no sabía. Entonces es como internacional, ya un slang internacional. Cringe. All right, guys. Okay, I cringe when children cry in stores. So, Carlos, yo también, a veces como, cringe. Ugh. That's a good example. Bueno, eso fueran las 5 palabras, pero yo tengo como una palabra, un bonus word, tengo una palabra adicional que yo aprendí hoy. Yo no sabía de esa palabra de slang, pero yo he visto mucho en TikTok esta palabra y yo no sabía qué significaba hasta hoy. Entonces, alguien aquí me puede explicar qué significa esta palabra de slang de riz, riz, porque yo no sabía. Okay, riz. What does this word mean in slang? Riz, R-I-Z-Z. Riz. How would you describe this word? ¿Alguien ha escuchado de esa palabra riz? Yo aprendí esa palabra hoy, pero nunca había escuchado. Entonces, eso es lo que yo estaba diciendo, empezando la clase, es que, el slang en inglés cambia muchísimo, hasta que yo no conozco algunas palabras de slang. All right, riz. Okay, Meryl says, "No idea." All right, Pato says, "No clue." Okay, es que el año pasado se viralizó bastante esa palabra "riz". ¿Dónde estaba yo el año pasado? Hasta que yo estoy aprendiendo como la mitad de ese año, pero riz. Okay, so, uh, riz, from what I understand, riz in English is um to talk is to be really charming, es como ser como encantador o como muy coqueto. So this is like you have lots of charisma, charisma. Charisma es la palabra que usamos, cuando una persona, es muy social,
Encantadora, podemos decir, esa persona tiene charisma, they're charming. So we've shortened, or the world has shortened charisma to just Riz. So a person has Riz. Wow, your Riz is on on top. Your Riz is otro nivel. Your Riz is amazing. So it means that you're very charming, very charming. Okay. Luisita says, "Refer to a person who only has charisma when flirting or flirting with another." All right. Let me see. Charismatic. Yes. Okay. Oh, no sabía. Sí, yo tampoco hasta hoy. So, charisma. Mick Jagger has Riz. All right. He's got some Riz. I agree. He's quite a bit older, but he's still got Riz. All right, guys. Well, quickly, just to go through the words. Remember, our first word, buck. Our first word, buck. Eso es como otra manera de decir dólar o hablar de dólares en inglés. I have $3 in my wallet, or this soda cost a buck, or this sweater was $10, for example, to talk about dollars. Number two, salty, salty. Eso es como para describir a una persona como amargada, como celosa. Don't be so salty. All right, number three, flaky, flaky también es para describir a una persona. We can also use this to describe a person and say that they are flaky, no son muy cumplidas. Una persona que dice que va a estar a la una, pero nunca aparece, que no confía, es como una persona un poco confiable, pero en el sentido que no es una persona muy comprometida. All right. Number four, nuts. To describe and say something was nuts, we would say uh, nuts would be like it was super crazy, something super crazy, nuts. All right. And number five, cringe, como pena ajena, es lo que hacemos cuando tenemos pena ajena, como, ugh, cringe. And our bonus word was Riz, Riz, Rizz, Riz. So this is to charismatic. I just learned this word today. So Riz is to be charismatic, to have a certain level of confidence and charm. All right, guys. Well, thank you so much for joining, everyone. Muchas gracias a todos por conectar a la clase de hoy. I'm glad you guys enjoyed today's class. Espero que ustedes hayan aprendido palabras nuevas para usar ahora, palabras de slang. Y recuerden que estas palabras, bueno, uno, son súper informales, entonces cuidado con el uso de esas palabras. Es como para usar con personas de confianza, aunque la palabra buck es súper, súper como neutral. Tú puedes decir a tu jefe, "Hey, do you have a couple bucks on you that I can borrow?" Algo así. Eso no es como eh, tan raro. Y recuerden, si ustedes necesitan más información sobre Open English, si quieren cómo practicar la pronunciación, aprender gramática, tener clases en vivo con profesores nativos como yo, 24/7, 100% online. Solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios. Just have to send the word profe here in the comments for more information. Y recuerda que vamos a estar aquí de nuevo el lunes a las 11 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Este lunes tenemos dos clases, la primera con Teacher Chris, la segunda conmigo. Entonces, recuerda que tenemos esas clases todos los días, entonces activa tus notificaciones y pues que tengan un buen fin de semana. Have a great weekend, everyone. And we will see you guys next week in our class here. So have a great weekend, everyone. Take care.